Voy a compartir pantalla. Por favor, si me podrías indicar si puedes observar dicha presentación. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, iniciamos. La vez pasada nos quedamos en esta parte de lo que indicaba los conceptos que se manejan dentro de la administración de proyectos. Nos menciona aquí, o hablábamos de lo que, qué cosa era metodología. Hablábamos de la definición que es el sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas que utilizados por quienes trabajan en una disciplina. Y tomábamos el ejemplo de la consultoría. La consultoría es un sistema en la cual se aplican técnicas, procedimientos, normas y todo lo relacionado para llevar a cabo esta función. Ok, después mencionábamos también que el método es una forma de trabajo que implica un arreglo ordenado de manera lógica, generalmente con pasos a seguir. Un ejemplo, el método por el cual se conduce la consultoría, que sería la iniciación, diagnóstico de la situación actual, propuesta de mejora, planificación de la mejora, aplicación y evaluación de resultados. ¿Ok? Entonces, metodología es todo un sistema que sería un conjunto de cosas como una consultoría como tal, y el método es la manera en cómo se lleva a cabo dicha consultoría, es decir, el arreglo ordenado. Ahora bien, la técnica. La técnica es el procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona para realizar una actividad con el fin de generar un producto o resultado o prestar un servicio y que puede emplear una o más herramientas. Es decir, ya la técnica es algo más específico. En este ejemplo es que un consultor use la técnica de la entrevista. Y si nos podemos dar cuenta, vamos de lo general a lo particular o de lo que es de lo más grande a lo más pequeño, por decirlo de otra manera. Ok. Ahora bien, ¿cómo diferenciar cada uno de estos conceptos que te acabo o que les acabo de definir? Metodología, métodos y técnicas. Imaginen una pirámide donde en dicha pirámide estén estas tres definiciones y la base de estas sea lo más grande, lo general o la base principal de dicha pirámide. Y vamos subiendo poco a poco hasta llegar a lo que tiene menor generalidad o particularidad. Es decir, la metodología contiene los métodos y los métodos contienen las técnicas. Por eso mencionábamos el ejemplo de la consultoría. Siendo la consultoría, por ejemplo, lo que es la metodología, todo el sistema que se lleva a cabo dentro de una consultoría, métodos siendo la manera lógica en la cual se va a conducir cada consultoría, y técnicas es la herramienta que utilice un consultor para llevar a cabo dicha función, que en este caso hablamos del ejemplo que es una entrevista. Ahora bien, necesitamos también conocer la definición de tecnologías. Nos dice que tecnologías es un conjunto de métodos, procedimientos, herramientas, maquinaria o equipo y saberes prácticos que se usan en la fabricación o mejora de un producto o servicio. Lo que les mencionaba la vez pasada, tecnología no es simplemente a lo mejor un celular o una computadora, sino engloba todo tipo de métodos, engloba procedimientos, herramientas, todo lo que ayude a que sea más práctico la fabricación o la mejora de un producto, hablando obviamente en términos de producción. ¿Cómo se puede dividir la tecnología? Aquí en administración de proyectos nos dice que una tecnología se puede dividir según el producto, tecnología de proceso, tecnología de maquinaria y equipo y tecnología de operaciones. Ahora bien, ¿qué es una tecnología de producto? La tecnología de producto es la parte del paquete tecnológico relacionada con las normas, especificaciones y requisitos de calidad y presentación que debe cumplir un bien o un servicio. Ejemplo, el listado de especificaciones de un producto bajo cierto formato estándar. Es decir,
La tecnología de un producto va a ser toda la normatividad que englobe o que encierre a un producto. Imagínense el ejemplo tan sencillo de lo que es un tornillo. Cuando nosotros compramos este tipo de objetos en una ferretería, siempre decimos, me da un tornillo o me da una docena o lo que sea que vayamos a comprar de un tornillo de 1 pulgada, de media pulgada, de cabeza cuadrada, de cabeza redonda, que tenga muescas en dicha cabeza, que no tenga. Entonces, especificamos lo que queremos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un tornillo más otro tornillo es el mismo que nos va a servir para la misma función? Simplemente porque la fábrica o la empresa que fabricó este tornillo ya tiene una serie de normas, especificaciones y requisitos de calidad que hace que este tornillito sea producido bajo un formato estándar. Es decir, hay una cierta tolerancia que va a hacer que de un tornillo a otro las diferencias sean microscópicas, de modo que a la hora de utilizarlo para lo que queremos utilizar, ya sea unir una madera, colocar un objeto guindado con ese tornillo, asegurar un objeto con ese tornillo, entonces va a cumplir con para lo que fue creado. Y obviamente si quitamos un tornillo y colocamos otro de la misma medida y obviamente comprado en otro lugar, porque a lo mejor teníamos la muestra nosotros, pero lo fuimos a comprar a una ferretería, las especificaciones van a ser las mismas porque ya existe una normatividad que se ajusta a los tamaños, al grosor, al peso, al material del cual está constituido dicho tornillo, perdón. Entonces, eso es una tecnología de producto. Tecnología de proceso, aspecto relacionado con las condiciones, procedimientos a seguir y formas de organización necesarios para producir un bien o un servicio. Ejemplo, el método concreto empleado para fabricar cierto producto de manera formal. Es decir, ahora, tecnología de proceso es todo aquello que condicione y que sea el procedimiento a seguir para producir un bien o un servicio. Imagínense ese ejemplo donde están llevando a cabo la realización de un objeto que está contenido dentro de ciertos arreglos o dentro de cierto formato estándar, ¿sí? Entonces, todo el proceso que conlleve hacer un producto, ya sea físico o un servicio, eso va a ser una tecnología del proceso. Simplemente al proceso como tal, a la manera en cómo se está llevando a cabo, se va convirtiendo. Eso se llama tecnología de proceso. ¿Sale? Imagínense también que en lugar de ver ese objeto que están viendo en la imagen, pudiera ser que estén llevando a cabo el soplado de una botella en la cual esa botella después se va a convertir en el depósito de líquido que va a servir para llevar a cabo el producto de un refresco. Entonces, todo el procedimiento para llevar a cabo ese soplado o esa conversión de la preforma de plástico a una botella, ese puede ser una tecnología de proceso. Tecnología de maquinaria y equipo. Incluye las características que deben cumplir los bienes de capital para producir un bien o un servicio. Ejemplo, la maquinaria empleada en la fabricación de cierto producto, computadora y el software. Es decir, todo aquel equipo o maquinaria que sirva para llevar a cabo la producción de un bien o un servicio. Eso se llama tecnología de maquinaria y equipo. Creo que el ejemplo está claro. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, vemos una serie de brazos robóticos. Entonces, estos brazos robóticos son construidos y son utilizados para llevar a cabo cierta función dentro de las industrias en las cuales a lo mejor ya la mano de obra del ser humano no entre de manera directa, sino ya va a ser de manera indirecta supervisando o monitoreando el comportamiento de dicho brazo robótico, ¿sí? Por ejemplo, a la hora, si ustedes han visto videos, documentales donde se emplean este tipo de brazos, se van a dar cuenta que cada brazo tiene una función y siempre hace lo mismo, ¿sí? Por ahí dirían los grandes empresarios, un robot a un ser humano, el robot nunca se va a cansar.
pero obviamente va a llegar a tender al desgaste, llegar a tender a un mantenimiento preventivo y correctivo. Y de igual manera, pues tienes que estar supervisando dicho comportamiento, ¿sí? Porque puede llegar que es como decíamos, a lo mejor se le cae un tornillo, le falta cierto aditamento para que su comportamiento sea natural o funcional dentro de la hora de trabajo, entonces hay que estar monitoreando. Al final de cuentas, por más que una empresa se quiera deshacer, por así decirlo, de un ser humano o de la mano de obra humana, pues no va a poder porque en algún momento el robot o lo que sea que estemos utilizando va a estar en interacción con un ser humano que va a monitorear dicho comportamiento, ¿sí? Entonces, toda maquinaria que se emplee para fabricar productos, computadoras o softwares, como por ejemplo es lo que menciona, se llama tecnología de maquinaria y equipo. Tecnología de operaciones, parte relacionada con las normas y procedimientos que son necesarias para asegurar la calidad, confiabilidad, seguridad, inocuidad y durabilidad de la planta productiva y de sus productos. ¿Sí? Ejemplo, el estándar de calidad ISO 9000. Es decir, que es una tecnología de operación. Es toda normatividad o estándar que hable de la manera en cómo se debe conducir un proceso o una persona dentro de una planta productiva. ¿Ok? Aquí está el ejemplo claro de lo que es la ISO 9000. Recuerden que la ISO 9000 es un estándar mundial o internacional que sirve para que todos los procedimientos que se utilicen dentro de una organización sean ajustados a esta norma, de modo que las prácticas se hagan de manera estandarizada, que no se hagan de una manera artesanal o de una manera muy personal. Es decir, yo llego a trabajar a un lugar, me tengo que ajustar a su manual de procedimientos, a su manual de calidad, que está obviamente previamente adecuado a la norma ISO 9000 y todo lo que yo haga tiene que ser estructurado de esa manera. ¿Para qué nos sirve? Para que todo lo que trabajemos sea estándar, que no sea una manera exclusiva, sino una manera estándar de llevar a cabo una realización de algo, que nos ajustemos a algo. Y siempre si nos ajustamos a esta norma, como por ejemplo lo que es la calidad, vamos a tender a hacer las cosas bien a la primera, como por ahí dice una definición. Calidad es hacer bien las cosas a la primera, no retrabajar, no generar desperdicios y principalmente satisfacer al cliente que esté de manera directamente involucrado. Llámese cliente al que siga después de una etapa de procesos dentro de mi empresa, o llámese cliente también al que vaya a utilizar mi producto o servicio al final cuando éste esté realizado. ¿Sale? De todas las normas que se sujeten a hacer que las cosas dentro de una empresa o productos sean de calidad, confiables, seguras, inocuas y durables, todas van a ser llamadas tecnología de operaciones. Llámese a la norma ISO 9000, a la 14000, a la 22000, todas las que estén relacionadas con la ISO, llámese también a las NOM. Recuerden que las NOM son normas oficiales mexicanas que estas se dividen en cuestiones de seguridad, cuestiones de salud, ¿sí? Y también las de NMX, que son las normas mexicanas, las voluntarias, todas las que sirvan para estandarizar algo dentro de un país o al nivel internacional son tecnologías de operaciones. Ok, voy a pasar a otro tema. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a las definiciones de metodología, método, técnica y las tecnologías? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, no, profe. No, profe. Ok, gracias. Vamos a proseguir entonces. Definición de alcance, calidad, responsabilidades y secuencia de actividades. Ok, Lervik, correcto. Vamos a ver lo que es definiciones. Recuerden que esta primera parte son definiciones para que queden claros ciertas técnicas o ciertos tecnicismos que vamos a utilizar en este en esta materia para que no haya ninguna
confusión a la hora de llevar a cabo ciertas cosas y, por ejemplo, te diga yo qué es metodología, usa este método, usa esta técnica, la tecnología de operación recuerda qué es. Entonces, estamos estableciendo pautas para después entrar a lo que, pues ahorita lo que ya estamos tocando casi con estos temas que vamos a empezar a ver. Entonces, se establece cierto objetivo dentro del proyecto. Se dice que suele definirse en la cédula del proyecto o en la solicitud de propuesta. Recuerden que la cédula del proyecto sale de la planeación de la primera etapa del ciclo de vida de la administración de proyectos. Y llámese cédula de proyecto a toda la información principal que pueda llegar a tener o que podamos tener de primera mano de dicho proyecto. Recuerden que una cédula puede ser, como les decía la vez pasada, analógicamente hablando, a la sinopsis de una película, que es como quien dice al resumen de lo que va a tratar la película. Entonces la cédula del proyecto es hablar en aspectos generales de lo que va a tratar o de lo que queremos hacer en dicho proyecto. Se define por lo general en función del producto final o entregable del programa y del presupuesto. ¿A qué se refiere a esto? A que el objetivo de un proyecto siempre se va a definir con respecto a lo que queremos generar al final o lo que queremos entregar. Y en base al programa que hagamos, llámese programa a las actividades que se van a hacer cronológicamente hablando, y el presupuesto que va a ser los costos o lo que nos va a nosotros, pues valga la redundancia, repetir, costar llevar a cabo este proyecto. El objetivo también nos menciona que debe de incluir los beneficios esperados que resultarán de la implementación y definirán el éxito del proyecto. Es decir, qué esperamos tener y qué esperamos definir para que este sea exitoso. También nos menciona que el objetivo debe ser claro y acordarse entre el patrocinador o cliente y el equipo de proyecto o contratista que lo ejecutará. Imagínense que son un equipo que va a llevar a cabo la construcción de un edificio aquí en Teapa, Tabasco. Para llevar a cabo este objetivo, para establecer qué es lo que queremos cumplir, nos tenemos que reunir como tal, como equipo, y nos tenemos que reunir con el patrocinador, que sería el que nos va a dar el dinero para llevar a cabo este proyecto, o para el cliente, que es a quien le vamos a construir este edificio. Depende del enfoque que le queramos dar, pero al final de cuentas, el patrocinador o cliente es la persona que va a estar satisfecha al final de cumplir con dicho proyecto. También dice que el objetivo debe ser alcanzable, específico y medible. Ahora bien, debe incluir los siguientes elementos. ¿Qué elementos debe tener un objetivo de un proyecto? Por ejemplo, si ustedes llegasen a hacer en algún momento como tarea o ejercicio de esta materia que me definan un proyecto y me tengan que hacer un objetivo, ¿qué elementos deben tener ese objetivo para que pueda ser contemplado como tal? Ok. Me dice que debe de contener beneficios esperados. ¿Y qué son los beneficios esperados? Son los que resultarán de la implementación del proyecto y conducirán al éxito. Este elemento establece el por qué se realiza el proyecto. Ok. También dice que deben incluir ciertos verbos, como por ejemplo, incrementar, expandir, reducir, ahorrar o establecer. Recuerden que dentro de un objetivo siempre vamos a colocar de primera mano un verbo y ese verbo debe de estar en definitivo. Llámese definitivo, recordemos algo de nivel primaria, a todos los verbos que terminen en ar, o ir. Entonces, cualquier verbo que se utilice dentro de mi objetivo va a estar estructurado de esa manera. Además, también debe tener una medida cuantificada, es decir, debemos establecer esto mediante porcentajes, montos o cifras absolutas. Ejemplo, ok, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de objetivo. Aumentar el volumen de ventas a 5,000 unidades al año. Cumplimos con el verbo, cumplimos con los beneficios que esperamos, que es aumentar el volumen de ventas, y establecimos también una medida cuantificada, que en este caso es a 5,000 unidades al año. Ampliar 60% la base de clientes en los mercados. Ok, cumplimos con el verbo que es ampliar. Establecimos una medida cuantificada que es, en este caso es un porcentaje. ¿Y cuál es el beneficio esperado? Pues obviamente ampliar la base de clientes en los mercados. ¿En cuánto? En 60%. Ahora bien, ¿qué más debe tener un objetivo para ser considerado como tal?
Debe de contener el producto final o entregable principal del proyecto, como la capacidad de compra en línea, una campaña de marketing o a nivel nacional. Es decir, tenemos que nombrar qué es lo que queremos entregar al final de dicho proyecto, ¿sí? También debe de contener la fecha en la cual se requiere la terminación del proyecto. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2016 o en este caso, el 15 de septiembre de 2021, que es exactamente hoy, o en un periodo de 18 meses. Si no decimos la fecha, colocando día, mes y año, al menos debemos colocar el periodo en el cual queremos terminar el proyecto, que en este caso menciona 18 meses, 2 semanas, en 7 días, no sé, en 2 años. Entonces establecemos metas a corto, mediano o largo plazo. El presupuesto dentro del cual el proyecto debe completarse, también se debe de nombrar la cantidad de dinero que debemos de utilizar o que se va a utilizar para completar el proyecto. Ejemplos de objetivos de proyectos. Aquí ya vienen ejemplos estructurados de cómo debe de ser un objetivo dentro de la administración de proyectos. Ahí está. Incrementar 20% la capacidad de una sala de emergencias y reducir 50% el tiempo medio de espera de los pacientes mediante un proyecto de reconfiguración y mejora de procesos que se completará en 12 meses y con un presupuesto de 400,000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, este objetivo contiene absolutamente todo lo que les acabo como que se les acabo de separar, ¿sí? Tiene un verbo que es incrementar, tiene una cantidad de un 20% que es el porcentaje, menciona el beneficio esperado, menciona el producto final que queremos al final tener del proyecto, ¿sí? Menciona también la fecha que es 12 meses y menciona la cantidad de cuánto dinero nos vamos a utilizar para llevar a cabo esto. Otro ejemplo, reducir 20 millones las cuentas por pagar por medio de la implementación de un sistema de facturación, cobro y recepción para el 31 de mayo, con un presupuesto que no rebase los 220,000 pesos. Ok, cumplimos con el verbo que es reducir, ¿sí? Cumplimos con la cantidad cuantificable que es 20 millones, que es lo que queremos reducir. Cumplimos el beneficio que esperamos, que es reducir las cuentas por pagar. ¿Cuál es el producto final? Lo que queremos al final, implementar un sistema de facturación, cobro y recepción. ¿En qué tiempo? Para el 31 de mayo. ¿Cuál va a ser el presupuesto? Pues va a ser un presupuesto que no rebase los 220,000 pesos. ¿Sale? Si se dan cuenta que cada uno de los elementos mencionados anteriormente se mencionan en estos ejemplos de dos objetivos de proyectos. Dentro de esta materia de administración de proyectos, así debe de definirse un objetivo, nombrar cada uno de esos puntos, porque así no vamos a tener duda de qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, esa es la estructura de un objetivo dentro de la administración de proyectos. Ahora bien, definir el alcance del proyecto. El alcance del proyecto define lo que se debe hacer, es decir, el límite hasta donde queremos llegar con nuestro proyecto. Es todo el trabajo que debe realizarse para producir todos los entregables del proyecto y que el patrocinador o el cliente esté convencido de que todo cumple con los requerimientos o con los criterios de aceptación y logran el objetivo del proyecto. Es decir, yo me reúno como equipo de trabajo con mi patrocinador o cliente y establezco hasta dónde queremos llegar o hasta dónde esta persona quiere que nosotros le cumplamos. En base a esos criterios o requerimientos de nuestro patrocinador o cliente, establezco un alcance. Ejemplo, me contratan para llevar a cabo la construcción de una casa de una persona que obviamente tiene un crédito de Infonavit. Entonces yo le pregunto, me reúno yo equipo de trabajo con este cliente y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas? Yo quiero una casa así, con este tamaño, tantos cuartos, sala, comedor, garage, todo. Ok. ¿Qué más quieres? No, pues que esto quede de esta manera, la casa así, la estructura, esta forma, que tenga este tipo de, que sea minimalista, por ejemplo. Entonces, todo lo que quiera se le define. Ahora bien, si al término o a la hora de definir el alcance
algo no está contemplado, pues como dicen, si yo ya lo definí con mi cliente que así lo quería y me faltó algo, ya no es culpa del equipo, porque obviamente se define hasta dónde queremos llegar, ¿sale? Ahora, si dentro del alcance no se define que también en la construcción va a estar ya dentro lo que es la instalación eléctrica, pues ni modo, yo definí a como quisiste tu casa, pero yo no me mencionaste que querías que ya quedara terminada la parte de la instalación. Esto es un ejemplo, ¿sale? Es un ejemplo. Entonces, le menciono este ejemplo para que ustedes vean que definir el alcance en esta primera etapa de la planeación es obviamente correcto porque vamos a nombrar hasta dónde queremos llegar. El equipo de proyecto contratista prepara un documento de alcance del proyecto que incluye muchos de los elementos contenidos en la cédula del proyecto, en la solicitud de propuesta o propuesta del contratista. Es decir, vamos a hacer un documento de alcance hasta dónde queremos llegar y esto más nuestra cédula del proyecto van a ser los documentos de refuerzo o soporte que nos van a servir para documentarnos el día de mañana a la hora de entregar nuestro producto final, que puede ser cualquier cosa, edificios, productos, servicios, lo que sea que estemos llevando a cabo. El documento de alcance del proyecto contiene lo siguiente. ¿Qué contiene un documento de alcance de proyecto? Debe de contener los requerimientos del cliente, ¿sí? Que llámese requerimientos del cliente a todas las especificaciones de las funciones o el desempeño para el producto final y otros entregables del proyecto, ¿sale? Pueden incluir especificaciones respecto a los parámetros de tamaño, color, peso o desempeño. Por ejemplo, rapidez, tiempo de funcionamiento, rendimiento, tiempo de procesamiento o rango de temperatura. Por ejemplo, estamos llevando a cabo la adecuación de un equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, si yo elaboro un documento de alcance, porque este va a ser mi proyecto, sería definir que todo lo que requiere el cliente lo voy a colocar en dicho documento, es decir, a lo mejor aligerar cierta velocidad hasta donde quiere que llegue su velocidad en su equipo de cómputo, qué tan grande quiere que sea su disco duro, qué software quiere contener en su paquetería para que él lo utilice de manera que sea la más óptima a la hora de desempeñar su trabajo, ¿sí? Cuál va a ser la forma en cómo se va a desenvolver este sistema a la hora de llevarse a cabo dentro de las funciones, cómo se va a comportar, a qué temperaturas debe de estar el ambiente a la hora de utilizar este equipo. Todas las especificaciones con referente al equipo de cómputo que vamos a adecuar se van a tener que colocar dentro del documento de alcance del proyecto. Esto es un ejemplo, nada más con respecto a un equipo de cómputo. Y así se debe de definir. Por ejemplo, requerimientos de un cliente para una casa nueva, lo que les mencionaba. 5 recámaras, garage para 2 automóviles, una chimenea y un sistema geotérmico. Si yo como empresa le voy a construir a mi cliente una casa con esas especificaciones, pues obviamente voy a hacer un documento de alcance del proyecto donde yo coloque que mi cliente quiere una casa con estas especificaciones, con 5 recámaras, con garage, con una chimenea, con un sistema geotérmico, que de ese tamaño especificado, qué tan alto, ¿sí? Entonces todo se debe de colocar para que el proyecto quede de manera muy clara y muy establecida. También debe de contener la declaración del trabajo, que estas son las principales tareas o elementos que deberán llevarse a cabo para realizar el trabajo que se necesita hacer y producir todos los entregables del proyecto. Es decir, todo lo que se va a llevar a cabo de manera general se debe de nombrar en el alcance. Las principales tareas. Ojo, nada más nombrar las tareas. No vamos todavía a cronometrizar ni a establecer tiempos, porque eso se hace más adelante en el cronograma de actividades. Si algo no se incluye en esta declaración, entonces se debe suponer que no se realizará. Ojo, todas las tareas se tienen que colocar, porque obviamente tarea que no se coloque en la declaración de trabajo, pues se supone que no se va a hacer. Se debe de colocar todo. No sacar tareas fantasmas o tareas improvisadas en el transcurso del tiempo, porque por eso se hace esta declaración del trabajo dentro del documento de alcance. Pedir al contratista o equipo de proyecto que revisen la declaración del trabajo con el patrocinador o cliente
permite asegurarse de que todo el cliente, de que todo lo que el cliente espera está incluido. Es decir, esto lo hago con mi patrocinador o cliente y nos sentamos a hacerlo e incluso a que lo revise, porque obviamente, como por ejemplo lo que le dije de la casa, si al final termino de construir la casa y resulta que también el cliente quería la instalación eléctrica, pero en dicho documento no se especificó que él quería eso desde un principio, ahí jóvenes no es la culpa del equipo de trabajo, porque por eso se llevó a cabo ese documento. Y es la culpa del patrocinador o cliente porque no estableció o no pidió que se estableciera esa parte. Llámese a esto como ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, si la capacitación de usuarios en la operación, si la capacitación de usuarios en la operación o mantenimiento de un sistema nuevo no se mencionó en la cédula de proyecto, solicitud de la propuesta o se hizo de manera ambigua, entonces incluirla en la declaración de trabajo permite aclarar o determinar si el contratista debe o no proporcionar la capacitación. Este es un ejemplo claro. Si yo voy a establecer un sistema nuevo, pero dentro de mi declaración de alcance no coloqué que quiero una capacitación, el día de mañana no puedo solicitarla si obviamente no la nombré dentro de mi declaración de trabajo contenida en el documento de alcance. Entonces, si yo voy a contratar un sistema nuevo y obviamente va a ser utilizado en mi empresa, necesito la capacitación y como tal dentro de este documento debo pedirla, porque el día de mañana el equipo de trabajo o la empresa que me va a facilitar ese sistema no me puede dar algo si yo no lo pedí porque no se estipuló con tiempo dentro del documento de alcance de proyecto. ¿Sale? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a estos temas que se tocaron el día de hoy, jóvenes? Profe, disculpe. Sí. Bueno, anteriormente, para elaborar un objetivo, yo me acuerdo que se contestaban ciertas preguntas. No sé si todavía se sigue utilizando. Por ejemplo, la pregunta como el qué, cómo, cuándo o para qué. No sé si todavía están usando para elaborar los objetivos. Con respecto a eso, sí se siguen utilizando. Recuerden que esta es una, digamos que una manera específica con respecto a lo que es administración de proyectos. Si te das cuenta, en este caso, la pregunta del qué, del cuándo, del cómo, es prácticamente lo que yo les fui desglosando como requerimiento. Imagínense el qué, pues obviamente es el verbo con el producto entregable que se va a, pues valga la redundancia, entregar en el proyecto. El cuándo es establecer el tiempo, por ahí se los dije, la fecha, ya sea en fecha o ya sea colocar el periodo, ¿sí? El porcentaje o lo que es lo cuantificable sería lo cuánto. Entonces, ¿cuánto me va a costar llevar a cabo este objetivo? Pues en este caso, ahí le coloco el colocar el presupuesto o lo que vamos a requerir para llevar a cabo el cumplimiento de dicho objetivo. Entonces, todo depende de la manera en cómo se desglose. Si yo, por ejemplo, les doy esta pauta de que debe de llevar un verbo, debe de llevar el producto entregable, el beneficio esperado, el periodo de tiempo, la fecha, que es lo mismo que el periodo establecido, y el presupuesto, es como si ustedes se preguntaran una pregunta específica por cada situación. Entonces, depende de la manera en cómo se conduzca. Si cumplimos con estos criterios, es prácticamente cumplir con las preguntas ya mencionadas ahorita. Estamos cumpliendo con cada una de ellas. Es como otro tipo de método para llegar a lo mismo. Construir un proyecto, un objetivo. ¿Sí? Esas preguntas sí existen. Si ustedes están llevando o llevaron la materia de formulación de investigación, taller de investigación, se van a dar cuenta que ya de manera muy específica ahí menciona esas partes, porque esa materia está encaminada a hacer un proyecto completo como tal. En este caso hablamos de proyecto a todo aquello que se lleve a cabo para hacer un producto o un servicio o una tarea única, ¿sí? Digamos que esto contiene a lo general que sería un proyecto como tal ya completamente hablando, ¿sí? Pero así es, todavía existe esa metodología. En este caso, para esta materia, pues esa metodología de preguntas se utiliza de manera, digamos que actualizada, por así decirlo, a colocar un verbo, colocar el producto entregable, el beneficio esperado, el intervalo de tiempo y el presupuesto utilizado.
Hagan de cuenta como en español cuando estudiamos primaria que veíamos el objeto directo, lo que es el objeto indirecto, el complemento circunstancial, prácticamente parecido, ¿no? Ustedes establezcan un enunciado, yo les doy las partes. Es lo mismo. Establezcan un objetivo y yo les doy las partes. Entonces, es otra metodología para llegar al mismo fin, construir un objetivo. Ok, ok, gracias, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Mientras formulan su pregunta, si existe otra, me pueden colocar en el chat, por favor, la palabra presente. Hoy, pues, quizá a lo mejor porque fue muy temprano, tuvimos solamente 10 participantes, pero pues a veces el tiempo o las tareas que tenemos nos impiden conectarnos, por eso el motivo por el cual grabo las sesiones para que puedan ser consultadas con posterioridad. Entonces, si no existe alguna duda o pregunta, jóvenes, les voy a solicitar a los asistentes el día de hoy que por favor prendan su cámara para tomar la evidencia del día de hoy y así cerrar la clase y pues dar por finalizada dicha asignación el día de hoy. Ya estamos terminando la parte teórica. Terminando esta parte, voy a cerrar la unidad número 1 y después de esto ya vamos a empezar con lo práctico, que lo que sería lo primero práctico que vamos a hacer, jóvenes, es un cronograma de actividades o diagrama de Gantt, ¿sí? Ya estoy checando posible software. En este caso, para mayor comodidad para todos, ¿qué es lo que tenemos a mano? Vamos a utilizar Excel, ¿sí? Porque pues hay programas que se utilizan, pero unos si no son gratuitos, son de paga y otros son demos nada más. Entonces, para hacerles llegar o para descargarlo va a ser un poco complicado porque pues sí necesitaría que todos tengan computadoras. En cambio, en Excel, pues creo que da la facilidad de que si tienen ese programita en su celular, creo que también lo pueden hacer y no es tan difícil. Ya les voy a explicar cómo se hace y simplemente es establecer tareas, fecha de inicio, fecha de terminación y el periodo como tal que abarque dichas fechas. Con eso se construye un gráfico y ahí tenemos ya listo nuestro diagrama de Gantt. Entonces, eso es primordial para el proyecto, porque así vamos a observar cómo vamos a llevar a cabo cada tarea, en tiempo, en forma, y ya posteriormente vamos a ver lo que es la EDT, que es la estructura de trabajo, la delegación de personas para hacer esa tarea que dijimos en el cronograma de actividad, que de igual manera es práctica, ¿sale? Entonces voy a proceder a tomar la foto, jóvenes, y dar por concluida la sesión. Por favor, miren a la cámara. Voy a contar hasta 3 y 1, 2, 3. Ok, va de nuevo otra, por ahí me apareció una persona y pues ahí quedó como que a la mitad, como que se apareció o no apareció. Ahí va otro. 1, 2, 3. Ok, chicos, entonces, si no existe alguna otra pregunta o alguna duda, voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden checar más tarde el video en YouTube. Y pues si así llegase a existir alguna duda, por favor háganmela saber. Ahorita por el momento las únicas tareas que han habido o la única tarea que hubo fue o es lo del Kahoot que termina hasta el día viernes para ser entregado como máximo para el día lunes. Creo que se lo establecí para el día lunes. Entonces, si concéntrense en eso, por ahí hubo desesperación en los primeros días, no se preocupen, no era en el momento porque yo sé que tienen asignaciones con otros profesores, con otras materias, de plazo está hasta el viernes. Si llega a existir otra vez ese detalle de que no pueden entrar, vuelvo a construir más desafíos que serían más oportunidades para poder contestar el examen. Recuerde, solo una vez por nivel, ¿ok? Si yo hago 5 desafíos, no significa que voy a hacer 5 veces el mismo nivel. No, es una vez por nivel. ¿Ok? Si yo genero 10 desafíos, no van a entrar a los 10. Simplemente escojan uno y entren a cada nivel. ¿Ok? Entonces, ya posteriormente a esto, vamos a, pues, Dios mediante, concluir la parte teórica y vamos a hacer la evaluación. ¿Ok? Pero más adelante, no se espanten antes de tiempo. Entonces, que tengan un excelente día, un excelente miércoles, síganse cuidando como hasta ahora
Muchas bendiciones para todos y cualquier duda o comentario, por favor, me la hacen saber. Que tengan un bonito día, jóvenes. Hasta luego. Igualmente. Y buen día, profe. Gracias igualmente. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego.